¿por qué los judíos, y más los judíos talmúdicos, no creen en Yeshua? Miren, en la Torá no se habla nada. En los libros que conocemos como evangelios tampoco se habla nada acerca de esto que vamos a leer a continuación, sino nada más en los libros del Talmud, libros respetados por la comunidad judía y que se afanan de leer el Talmud. Y también dicen que solamente a través del Talmud pueden leer correctamente la Torá. Es su opinión, pero vamos a ver. En el libro de Sanedrín 106a dice que la madre de Jesús era una prostituta. Ella, que era descendiente de príncipes y gobernadores, fornicó con carpinteros. También en la nota número 2 en Shabbat 104b, otro de los libros, se dice que en el texto sin censura del Talmud está escrito que la madre de Yeshua, o sea Jesús, Miriam la peluquera, tuvo relaciones sexuales con muchos hombres. En Agigá 4b, o como mujer de Pandira o Pantera, era un romano, un soldado romano con quien había tenido hijo en adulterio o según otra fuente. En Calía 51a, un hijo ilegítimo por haber sido concebido ciertamente de su marido, el tal Pantera, pero durante el ciclo menstrual, lo que lo hacía rigurosamente impuro. Estas acusaciones en realidad no presentaron más que su comentario. No hay prueba de ello. Algunos de estos comentarios van más allá de 200 años después de la muerte de nuestro Mesías o más. Pero vamos a ver qué dice la Torá acerca de esto. Levítico 20:10. Un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. ¿Cómo? Los sacaban del pueblo y los apedreaban. En las narraciones que tenemos acerca de nuestro Mesías, se habla que desde los 8 meses, lo llevaron al templo, al Cohen Gadol, a la circuncisión, y no fueron apedreados ahí. ¿Cómo 200 años después hacen estos comentarios, además entre ellos contradictorios? Y en el templo no sabían de esto. Ciertamente, si tenían esta certeza de lo que hablan los sabios de bendita memoria, pues hubieran muerto apedreados. Vemos un comentario de nuestro Mesías acerca del divorcio de la mujer y habla con mucho rigor. Por lo tanto, ni él conocía que su madre hubiera caído en adulterio. Sus padres eran en rectitud, propios de ser buenos judíos. Pero quien acusa
este tipo de acusaciones sin pruebas, muchos años después, que tal parece que solamente se querían congraciar con su comunidad hablando mal del Mesías, vemos en Jeremías 3:8. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Jeremías pone en su lugar, a partir de este momento, a la mayoría de judíos, a Israel también, y les da carta de divorcio. Los vuelve un pueblo pagano. Estos son los que acusan y tratan de desprestigiar al Mesías. Vamos a ver más adelante qué otras cosas se dicen, pero queda claro que por la Torá ellos hubieran muerto apedreados si lo que se dijo es cierto, y no fue así. Aquí tenemos en la Mishnah Levamot a un gran rabino, Shimon ben Asal, en el siglo II, ya muerto nuestro Mesías. Dice: he encontrado un libro de genealogías en Jerusalén y en este está escrito el hombre Plomi, que Plomi quiere decir huérfano, es un bastardo. Se refería a nuestro Mesías. Pero la palabra de Dios nos habla. En Deuteronomio 23, el bastardo no será admitido en la asamblea de Adonai, ni siquiera en su 10ª generación será admitido en la asamblea de Adonai. Entonces, tenemos la narración que desde niño lo llevaban al templo. Desde los 8 meses se cumplió la ley. E iban cada año al festejo de Pesaj y asistían a los templos. ¿Qué acaso en ese libro no se había escrito que él era huérfano, que era bastardo? 200 años alguien lo encuentra y hace la acusación. ¿En verdad lo que se dice es cierto? Se duda por estos argumentos. No lo hubieran dejado pasar al templo, porque si 200 años Shimon sabía que era bastardo, ¿cómo no iban a saber los rabinos y el Cohen Gadol y los levitas que nuestro Mesías era un bastardo? Él pasaba y hasta hay un escrito que él se sentaba a escuchar la palabra con los sabios del templo. Y también dice aquí en Mateo 21:12, entró Yeshua en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Se había vuelto un comercio, por lo cual Yeshua se molestó de fuerte manera. ¿Que no estaba dentro del templo? Claro. ¿Y por qué no lo echaron si era un bastardo, según el sabio de bendita memoria?
Lucas 22:53. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron la mano contra mí. Esta es la hora de ustedes y la del poder de las tinieblas. Está hablando el Mesías, que cada día estaba en el templo. Por eso resulta extraño esta acusación por parte de Shimon ben Asai. Y aquí tenemos otra versión del juicio y muerte del Mesías Yeshua, juzgado por el Sanedrín y muerto en ahorcamiento y lapidación. Sin embargo, esta versión cabe una duda. El pueblo judío no podía matar a nadie. Quien los ejecutaba era Roma. Y después del juicio lo llevaron a las autoridades romanas. Y las autoridades romanas, aparte de tortura, la muerte era la crucifixión. Como dicen que el pueblo judío lo mató por ahorcamiento y por ser apedreado, si esto no podía pasar. En fin, son versiones que se manejan en el Talmud y que hacen que un judío no pueda analizar realmente el papel a lo que vino nuestro Mesías Yeshua, que era el Mesías Ben Yosef. En el Talmud, en algunos de los libros donde estamos poniendo las referencias, están hablando que los judíos son llamados humanos y los no judíos son bestias. Todos los niños gentiles son animales. Principalmente estos dichos fueron una contrapartida contra la Santa Inquisición. Sin embargo, hoy todavía están dentro del Talmud y algunos judíos talmudistas y algunos que viven en México se comportan bajo estos preceptos. Ahora, acerca de los dichos de la madre del Mesías y del mismo Mesías, veamos estos dos conceptos. Los judíos pueden usar mentiras para engañar a un gentil. Y viene su referencia y dice la siguiente: proclamamos que es lícito hacer uso de la mentira y del perjurio si se requiere condenar en un juicio a un no judío. Por lo tanto, no se detienen en mentir, puesto que ellos no pueden aceptar que el Mesías Yeshua vino para realizar
una tarea tan importante era sentar las bases de la salvación, ya que el pueblo se había desviado. Aquí tenemos por qué los judíos pueden mentir acerca de nuestro Mesías y hasta en contra de los no judíos. Ahora, de manera más seria, abordan por qué piensan que el Mesías no es Yeshua. Y abordan punto por punto cómo construir el tercer templo, reunir a todos los judíos, y vamos a tocar cada uno de los puntos acerca de nuestro Mesías Yeshua, el Mesías Ben Yosef. Y se habla que el Mesías Yeshua no construyó el tercer templo. Para construir el tercer templo había que tirar el segundo que estaba en ese momento. Sabemos que Esdras y Nehemías empezaron la reconstrucción de este templo, y su secreto era porque iban a recibir a nuestro Mesías Yeshua Ben Yosef. Hemos tratado mucho acerca del papel de el Corbán Ben Yosef y el Corbán Ben David. En este caso, tenía que venir nuestro Mesías a sembrar la buena semilla, el vino nuevo en odre nuevo. Aquí vemos cómo Dios en Ezequiel condenó a los levitas porque fueron infieles a Dios. Y vemos cómo en varios periodos de la historia de Israel fueron siendo expulsados del templo, con los macabeos, y posteriormente se fueron sustituyendo con pagos a Roma, nuevos sacerdotes que no tenían la legitimidad de estar en el templo. Había que tirar este segundo templo para construir uno tercero. ¿Esto fue responsabilidad del Mesías Ben Yosef? No. De hecho, profetizó que ese templo, después de su muerte, iba a ser destruido. Esto es, quienes no estuvieron a la altura para hacer venir el tercer templo, por empezar con alguien, los levitas estaban separados de la palabra de Dios.
cuando el Mesías Ben David, que es el mismo Yeshua, pero ya en su papel de Rey de Reyes, con el poder de Dios bajará un tercer templo, no construido con manos humanas, sino vendrá directo del poder de Dios. Por lo tanto, ¿quién iba a llenar esta casa? Por lo menos ya los sacerdotes habituales que eran de la tribu de Leví ya no iban a estar en este templo. Entonces ya no había tribu que administrara ese tercer templo. Pero también no habría persona digna de ir a este templo. Esdras nos es muy claro y dice: pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, y él los entregó en manos de Nabucodonosor el caldeo, rey de Babilonia. Ha forzado como a un huerto su cerca, ha destruido su lugar de reunión, ha hecho olvidar a Adonai en Sión solemnidades y sábados, ha desechado en el ardor de su cólera al rey y sacerdote. Y todavía con Daniel, el profeta, habla cuando este santuario, el segundo, que recibiría a nuestro Mesías, debía ser destruido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá no estaba a la altura. Había cometido faltas contra Dios, su Mesías y la Torá. ¿Para qué un tercer templo en ese momento si no estaba justificado? Nuestro Mesías se encargó de la nueva semilla, plantarla tanto en Israel como con los gentiles, a través de siervos como Pablo. Entonces, aquí vemos claramente, no había personas que pudieran ser dignos de visitar el templo, ya que, como vemos con un anterior profeta, los había declarado bastardos y no entrarían a su tercer templo. Si el segundo, nuestro Mesías, tuvo que desalojar a la gente que había hecho del segundo templo su negocio, su forma de volverse ricos a través de la fe. Y esto no podía ser. Entonces, el templo construido por el hijo de David, Salomón, fue destruido en manos de los gentiles
enemigos de Israel. Pero Dios se los había profetizado porque le fueron infieles. Ahora se iba a construir el segundo templo. Pero ¿para qué construir el segundo templo? Dios nos contesta, y está en Esdras, aquel que impulsó a las casas de Judá y de Benjamín, a los sacerdotes y levitas, y todos aquellos que el Espíritu de Dios había movido para subir y edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Pero ¿cuál fue la razón de la construcción de este segundo templo? Aquí tenemos el código. Está en Esdras y las letras están en rojo. Las tres primeras letras dice Yehó y las cuatro siguientes letras Yeshua. Mi Yeshua. Yehó Yeshua. Pero ¿cómo confirmamos de la fuerza de este código donde nos dice que el segundo templo fue construido para la venida del Mesías Ben Yosef, Yeshua? Porque la distancia entre cada letra es de 26 letras y 26 es el valor de las letras del nombre de Dios, Jehová, Yod Hei Vav Hei. Entonces era para recibir a Yeshua en su casa, en la casa de Dios aquí en la tierra. Ese fue el propósito de la construcción del segundo templo. Y el tercero, ese vendrá de Dios, no del hombre. Y será impulsado por el Mesías. El Mesías ahora Ben David, que es el mismo Yeshua. Otra condición fue la de reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel. Isaías 43, 1 al 11, que aquí está escrito, y que nos harás el favor de leerlo en tu casa. Y mira, no solamente a los judíos, sino a todo Israel. Nosotros sabemos a través del libro de Revelaciones que vendrá a levantar 12,000 de cada tribu. 144,000 que seguirán al Mesías a donde él vaya. El propósito de la venida de el Mesías Ben Yosef fue de volver a plantar la semilla que ya se había perdido en las tribus originales de Israel. 10 tribus ya estaban en exilio y muchos judíos ya habían abandonado la verdadera Torá. Entonces levantó a 12 estudiantes para que ellos fueran a los pueblos de Israel
a buscar a las ovejas perdidas y sembraron la semilla, y posteriormente, después de la muerte de nuestro Mesías, fueron a los pueblos gentiles. Y ahí están logrando sembrar la verdadera semilla que Dios va a llamar unos los pueblos originarios, Israel, y luego los gentiles, que formarán parte del pueblo de Israel. Acordémonos que Israel quiere decir los justos de Dios. En el momento que vino nuestro Salvador, Yeshua, no era posible recoger y llamar a los pueblos que estaban fuera. Había que hacer el trabajo, y lo dijo nuestro Mesías: arrepentimiento, reparación del daño y el retorno a Dios. Y este trabajo se fue sembrando para que en nuestros tiempos, cuando nos llame Dios a través del Mesías, retornemos a la tierra donde Él nos llame. Y en cuanto a reunir a todo el pueblo de Dios, tenemos que observar en el libro de Revelaciones, en el capítulo 6, cuando les contesta a los justos y les dice que falta un poco de tiempo para que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios no va a olvidar a nadie. Todo se cumple en el tiempo, en el lugar y en las condiciones que Dios establece. Aquí está la contestación a los justos de cuándo habría de vengar su sangre. Y la era de paz vendrá cuando se cumpla lo que dice en el libro de Revelaciones, llamado Apocalipsis 19. Y leemos: y entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Hasta entonces habrá paz, solo bajo esta condición:
cosa que hoy el pueblo judío tiene que aprender de esta profecía. ¿Hasta cuándo vendrá la paz? Hasta que se cumpla esto. Otra de las condiciones era esparcir un conocimiento universal sobre Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una. ¿Qué dice Isaías 2? Que sobre el Mesías dice: sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de amor a Jehová. Pero, ¿cuáles son las bases de enseñanza de nuestro Mesías? Estas están claras. Él nunca renunció a la Torá, pero no las supo explicar de una manera que llenó de conocimiento nuestro corazón. Y la primera dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es Torah. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De tal manera que aquellos que aprendan estos dos mandamientos de amor, estas personas lograrán tener la sabiduría que se requiere y que Dios estará satisfecho cuando practiquemos estos dos grandes mandamientos.